Imaginen esto. Gastan dinero en el mejor cebo vivo, el gusano de sangre. Lo añaden generosamente a su engodo, con toda la fe del mundo. Y con ese simple gesto, acaban de arruinar por completo su día de pesca. ¿Les suena a locura? Pues quédense conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema que genera una polémica increíble: el uso del gusano de sangre en el cebo durante el invierno. Les prometo que al final de este vídeo entenderán por qué una de las prácticas más comunes entre los pescadores es, en realidad, uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Voy a revelar la razón por la que sus vecinos en el hielo pescan sin parar mientras ustedes esperan una picada que nunca llega. Y desde ya les pregunto, ¿creen que añadir gusano de sangre al engodo es siempre una buena idea? Escríbanlo ahora mismo en los comentarios, que al final del vídeo veremos quién tenía razón. El invierno es, sin duda, una época difícil para la pesca. El pez está aletargado, su metabolismo es increíblemente lento y no se alimenta de forma activa. Cada pequeño detalle, cada gramo de cebo, cuenta el doble. Y aquí es donde entra la creencia popular. Desde siempre nos han dicho que el gusano de sangre es el cebo mágico. La proteína pura que ningún pez puede resistir, ni siquiera en el agua más fría. Se ha convertido en un dogma, una regla no escrita que pasa de padres a hijos. Así que, por pura costumbre, compramos nuestra ración de gusano de sangre, la mezclamos con el engodo y la lanzamos al agua. Esperamos que ese color rojo vivo y ese movimiento atraigan a todo lo que nade cerca. Lo hacemos porque siempre se ha hecho así. Pero la pregunta es, ¿funciona de verdad? ¿O es solo una costumbre costosa que nos está jugando una mala pasada? Empecemos por el principio, lo más básico, el comportamiento del pez en invierno. Imaginen que ustedes, en un día de frío extremo, no tienen ganas de comerse un chuletón con patatas. Prefieren algo ligero, quizás un caldo caliente. Pues el pez es exactamente igual. Su metabolismo se reduce de una forma drástica. Necesita pero que muy poca energía para sobrevivir. Su principal objetivo es conservar cada caloría, no gastarla persiguiendo un festín. Por eso, cuando llegamos nosotros y le ofrecemos un buffet libre de gusano de sangre, un alimento increíblemente nutritivo y calórico, estamos yendo en contra de su naturaleza invernal. Es como intentar venderle un helado a alguien que está tiritando de frío. Simplemente, no es lo que su cuerpo le pide en ese momento. Este es el primer pilar para entender por qué nuestra estrategia de cebado debe cambiar radicalmente cuando la temperatura del agua baja de los 5 o 6 grados. Ahora hablemos del efecto saciante, que es el error número 1. Piensen en el tamaño de un gusano de sangre y en el tamaño del estómago de una plotva o una brema pequeña en invierno. Con apenas unos pocos gusanos, el pez queda completamente satisfecho. Su necesidad de alimentarse, que ya era mínima, desaparece por completo. Si ustedes echan una bola de engodo con 100 o 200 gusanos de sangre, lo que están haciendo es crear una mesa llena de comida. El pez llega, come 5, 10, quizás 15 gusanos directamente del fondo y se va. Ya no tiene hambre. ¿Y qué pasa con su anzuelo, que tiene 1 o 2 gusanos? Simplemente ya no le interesa. Lo hemos alimentado, lo hemos saciado, y lo hemos hecho antes de que tuviera la más mínima oportunidad de encontrar nuestro cebo. Es una trampa que nos ponemos a nosotros mismos, gastando dinero para que el pez coma y se vaya. El siguiente punto es la competencia. Este es un error de lógica pura. Nuestro objetivo es que el pez pique en nuestro anzuelo, ¿verdad? Un anzuelo que, como mucho, tendrá 2, 3, quizás 4 gusanos de sangre.
Ahora imaginen la escena bajo el agua. Acabamos de lanzar una bola de engodo que, al deshacerse, ha liberado 200 gusanos de sangre en el fondo. Tenemos 200 puntos de comida repartidos en 1 metro cuadrado, y entre ellos, un solo punto que es nuestro anzuelo. ¿Cuáles son las probabilidades de que el pez, que además no tiene mucha hambre, encuentre precisamente nuestro anzuelo entre otros 200 cebos idénticos y gratuitos? Son mínimas. Estamos creando una competencia brutal contra nosotros mismos. Es como esconder una aguja en un pajar. El pez picoteará aquí y allá, comerá algunos gusanos sueltos y se irá. Nunca llegará por encontrar el único que nos interesa. Mucha gente piensa que el movimiento del gusano de sangre vivo en el engodo es un gran atrayente. Y en verano puede que sí, pero en invierno la historia es diferente. Un gusano de sangre vivo, al sentir el frío del agua, tiende a enterrarse en el lodo o en el sustrato del fondo lo más rápido posible. Es su instinto de supervivencia. Así que cuando lanzamos nuestra bola de engodo, esos gusanos no se quedan en la superficie de la mezcla para atraer al pez. En cuestión de minutos, la mayoría de ellos ya se han escondido. ¿Qué hemos conseguido? Hemos creado una despensa de comida bajo tierra para los peces. Pueden estar ahí, escarbando y comiendo, pero no están prestando atención a nuestro cebo, que está expuesto. Una vez más, los alimentamos, pero no los pescamos. Es una estrategia que en la práctica es mucho menos efectiva de lo que parece. Hablemos ahora del tamaño del pez. La táctica de añadir mucho gusano de sangre al engodo es un imán para el pescado pequeño. Los alevines, las crías, los peces de menor tamaño son los primeros en llegar y los más activos. Se lanzarán sobre esa nube de comida fácil. Esto crea dos problemas. Primero, se comerán todo el cebo antes de que los peces más grandes y desconfiados se decidan a acercarse. Segundo, tendremos picadas constantes de peces minúsculos que no son nuestro objetivo, lo que nos hará perder tiempo y nos dará una falsa sensación de que la táctica funciona. Mientras tanto, la brema grande o la carpa que buscábamos, al ver tanto alboroto de peces pequeños, probablemente se mantendrá a distancia, desconfiada. Así que, irónicamente, el cebo que usamos para atraer a los grandes acaba seleccionando a los más pequeños. Existe una diferencia crucial entre atraer y alimentar. Nuestro objetivo como pescadores es atraer al pez a nuestra zona, mantenerlo ahí, interesado y buscando, hasta que encuentre nuestro anzuelo. No es darle de comer hasta que se vaya. Cuando usamos una gran cantidad de gusano de sangre, cruzamos esa línea y pasamos de ser pescadores a ser alimentadores. El pez no necesita buscar, no necesita competir. La comida es abundante y fácil. El verdadero arte del cebado invernal es crear una nube de olor, de partículas, que despierte la curiosidad del pez sin saciar su hambre. Queremos que piense, aquí huele muy bien, debe haber comida cerca, y que se ponga a buscarla. Esa búsqueda es la que le llevará a nuestro anzuelo. El exceso de gusano de sangre elimina por completo esa fase de búsqueda. Pensemos en el coste. El gusano de sangre es, con diferencia, uno de los cebos vivos más caros. Si en cada jornada de pesca usamos 100 o 200 gramos en el engodo, el gasto a final de temporada es enorme. Y como hemos estado viendo, es un dinero que, en la mayoría de los casos, estamos malgastando. Estamos pagando un precio muy alto por una técnica que no solo no es efectiva, sino que puede ser contraproducente. Imaginen poder reducir ese gasto a 1/10 parte y al mismo tiempo mejorar drásticamente sus resultados.
Suena bien, ¿verdad? Pues es posible si cambiamos el enfoque, dejar de pensar en cantidad y empezar a pensar en estrategia. El ahorro económico es solo una de las ventajas de abandonar esta vieja y costosa costumbre. Ahora, una pregunta importante. ¿Hay alguna situación en la que sí funcione añadir gusano de sangre? La respuesta es sí, pero con muchos matices. Por ejemplo, en competiciones de pesca, donde necesitas una respuesta muy rápida y no te importa el tamaño del pez, o en aguas con una densidad de peces altísima y muy activos, algo poco común en invierno. Pero incluso en esos casos, la cantidad es la clave. No estamos hablando de añadir un puñado generoso. Estamos hablando de añadir una cantidad minúscula, lo que se conoce como una pizca. Unos pocos gusanos, quizás 20 o 30, en una gran cantidad de engodo. Lo suficiente para que alguno se vea y cree un punto de interés visual, pero no lo bastante como para saciar al pez. Es un uso estratégico, no masivo. Otra excepción podría ser el uso de gusano de sangre muerto o triturado. Aquí la cosa cambia. Un gusano muerto no se entierra. Y si lo trituramos, no estamos ofreciendo una unidad de comida, sino que estamos liberando su jugo, su olor y su sabor en el engodo. Esto sí que es una estrategia de atracción. Creamos una nube de sabor muy potente que estimula al pez a buscar, pero no le damos la comida fácil. El pez percibe el estímulo, se activa, pero para comer tiene que encontrar nuestro anzuelo. Esta es una forma mucho más inteligente de usar el poder del gusano de sangre. Estamos aprovechando su principal cualidad, que es su olor, sin caer en el error de saciar al pez. Es una diferencia sutil pero fundamental para el éxito. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La estrategia ganadora en invierno es usar un engodo pobre y muy fino. Un engodo oscuro que no contraste mucho con el fondo y con muy poco valor nutritivo. La idea es crear una nube en el agua, más que una alfombra de comida en el fondo. A este engodo pobre le podemos añadir el alma del gusano de sangre, pero no el cuerpo. ¿Cómo? Utilizando el líquido que sueltan los gusanos, o añadiendo la tierra en la que vienen guardados, que está impregnada de su olor. De esta forma, el pez llega atraído por un olor que le encanta, pero no encuentra nada sustancial que comer, excepto, por supuesto, el cebo que le espera en nuestro anzuelo. Esto lo mantiene en la zona, buscando activamente, que es exactamente lo que queremos. Visualicemos el escenario ideal bajo el agua con esta nueva técnica. Lanzamos una pequeña bola de engodo pobre con el aroma a gusano. La bola se deshace lentamente, liberando una nube de partículas finas y un olor irresistible. Un banco de plotbas, que estaba inactivo a unos metros, detecta el olor. Se acercan con curiosidad. Nadan a través de la nube, picoteando las pequeñas partículas, pero no se sacian. Su apetito se ha despertado. Están buscando el origen de ese olor tan bueno, y en medio de esa zona de búsqueda se encuentran con nuestro anzuelo, que presenta 1 o 2 gusanos de sangre frescos y apetitosos. Para ellos es el premio gordo, la única comida real en toda la zona. La picada es inevitable. ¿Ven la diferencia? Hemos manipulado su comportamiento a nuestro favor. Hablemos de la dosificación, si a pesar de todo deciden usar gusano de sangre vivo. La regla de oro en invierno es: menos es más. Olvídense de los puñados, piensen en unidades. Para 1 kilo de engodo seco, una cantidad de 10 a 20 gramos de gusano de sangre es más que suficiente. Y no se añade de cualquier manera. Lo ideal es añadirlo justo al final, en la última bola de cebo que vamos a lanzar, o en pequeñas bolas de recuerdo. La idea es crear un pequeño punto caliente,
donde el pez, después de ser atraído por el engodo pobre, encuentre una pequeña recompensa que lo mantenga en la zona. Pero nunca, jamás, cebar de inicio con una gran cantidad. Eso es sentenciar nuestra jornada de pesca desde el primer minuto. Un truco que usan los profesionales es usar lo que llaman tierra de río o arcilla. Mezclan una cantidad muy pequeña de gusano de sangre con una gran cantidad de tierra húmeda. Al lanzar esto al agua, se crea una nube de partículas de tierra que transporta el olor del gusano. El pez ve la nube, huele el cebo, pero apenas encuentra gusanos reales para comer. Es una forma extremadamente eficaz y barata de crear una zona de atracción sin sobrealimentar. La tierra no aporta ningún valor nutritivo, solo actúa como vehículo. Esta técnica es especialmente buena para peces desconfiados como la brema, que pueden asustarse de una concentración de comida demasiado evidente en el fondo. Hay que entender la psicología del pez de invierno. Es un animal desconfiado y perezoso. No le gustan los cambios bruscos. Si de repente aparece en el fondo una mancha roja brillante de engodo llena de gusanos moviéndose, puede que incluso le asuste. Es algo antinatural. Prefiere encontrar la comida de forma más sutil. Un cebado más discreto, con un engodo oscuro y pocas partículas, imita mucho mejor las condiciones naturales. El pez se sentirá más seguro y se acercará con menos recelo. La sutileza es nuestra mejor arma en invierno. La pesca de invierno no es una batalla de fuerza bruta, sino un juego de ajedrez donde cada movimiento debe ser calculado y preciso. Pensemos en la experiencia de muchos pescadores veteranos. ¿Cuántas veces hemos oído la historia del pescador que llega, lanza una sola caña sin apenas cebar, con un solo gusano en el anzuelo, y pesca más que nadie? Mientras a su lado, otros pescadores que han lanzado kilos de engodo con gusano de sangre no tienen ni una picada. No es suerte, es la prueba viviente de que sobrealimentar es el error más común. Ese pescador solitario está presentando un cebo aislado y tentador a un pez que tienes el apetito justo para esa pequeña ración. Los demás, en cambio, han invitado al pez a un banquete y el pez, simplemente, ha comido y se ha ido a descansar. La simplicidad, a menudo, supera a la abundancia. Otra cuestión es la calidad del agua. En invierno, el agua suele estar mucho más clara que en verano. El pez tiene una visibilidad excelente. Un engodo claro o una gran cantidad de gusanos rojos en el fondo crean un punto muy visible y poco natural. Esto puede alertar a los peces más recelosos. Por eso se recomiendan engodos de color oscuro, casi negro, que se mimeticen con el fondo. El objetivo es que el pez sea guiado por el olfato, no por la vista. Queremos que siga un rastro de olor hasta nuestro anzuelo, no que vea desde lejos un plato combinado que le puede generar desconfianza. La discreción visual es tan importante como la estrategia de alimentación. El gusano de sangre en el anzuelo, eso es otra historia. Ahí sí que es el rey indiscutible. La estrategia correcta es usarlo donde realmente importa, en el anzuelo. 2, 3, incluso un pequeño ramillete de gusanos en el anzuelo es un cebo irresistible. Pero debe ser el punto culminante de nuestra estrategia de cebado, no una parte más del montón. El engodo debe crear el escenario, despertar la curiosidad y atraer al pez. Y el anzuelo debe ser el actor principal, la recompensa que el pez estaba buscando. Si ponemos la misma recompensa por todo el escenario, el actor principal pierde todo su protagonismo. Separen los conceptos. El engodo atrae, el anzuelo pesca.
Veamos un caso práctico. Llegan a un embalse en pleno enero. El agua está a 4 grados. Su objetivo es pescar plotbas. En lugar de mezclar 100 gramos de gusano en el engodo, van a hacer lo siguiente. Preparan un engodo oscuro y fino. Lo humedecen bien para que no cree una nube muy grande. Aparte, en un recipiente, tienen los gusanos para el anzuelo. Cogen la tierra húmeda de los propios gusanos y la mezclan con el engodo. Con eso, ceban su puesto con 2 o 3 bolas pequeñas del tamaño de una nuez. Nada más. Y luego, a pescar. Verán cómo las picadas, aunque quizás tarden un poco en llegar, serán más claras y de peces de mejor tamaño. Estarán pescando de forma inteligente, no alimentando el agua. Este principio se aplica a casi todos los peces de invierno. Brema, plotva, carpín. Todos responden a la misma lógica. Su metabolismo es lento y no necesitan mucha comida. La única excepción podrían ser los depredadores, como la perca, que pueden reaccionar de forma más agresiva a una concentración de cebo vivo. Pero para la pesca a la que nos referimos, la de ciprínidos, la regla es universal. Años y años de competiciones y de observaciones de los mejores pescadores de Europa lo confirman. El secreto del invierno no está en la cantidad de comida que echas, sino en la calidad del estímulo que creas. Y un exceso de gusano de sangre es un estímulo demasiado fuerte, un grito en medio de una biblioteca. Para terminar esta parte, quiero que se queden con una idea fundamental. Tenemos que desaprender lo que creíamos saber. La pesca, como todo, evoluciona. Y lo que funcionaba o creíamos que funcionaba hace 20 años, hoy sabemos que no es lo más óptimo. La idea de que más es mejor es el gran enemigo del pescador de invierno. Tenemos que volvernos más técnicos, más observadores, más sutiles, probar, experimentar. Un día intenten pescar sin nada de gusano en el engodo. Otro día, con una pizca. Comparen los resultados. Anoten todo. Solo así romperán con las viejas costumbres y encontrarán el método que de verdad funciona en sus aguas y en sus condiciones. La verdad no está en la tradición, sino en el resultado final, en las capturas. Así que, en resumen, hemos visto que el pez en invierno tiene un metabolismo extremadamente lento, que una gran cantidad de gusano de sangre en el engodo lo sacia mucho antes de que encuentre nuestro anzuelo, que creamos una competencia brutal contra nuestro propio cebo, y que en lugar de atraer, muchas veces solo sirve para alimentar al pescado y alejarlo de nuestro puesto de pesca. El giro inesperado, el verdadero cambio de juego, es darse cuenta de que no se trata de no usar gusano de sangre en absoluto. Se trata de usarlo con una inteligencia casi quirúrgica. La clave no está en la cantidad, sino en la estrategia. El verdadero secreto es usar su olor, su atractivo, pero sin darles la comida. Usar su extracto, la tierra impregnada de su jugo, o una cantidad minúscula, casi simbólica, para activar al pez, no para alimentarlo. Esto cambia por completo nuestro enfoque. Dejamos de ser alimentadores de peces para convertirnos en pescadores estratégicos. Ahorramos dinero en cebo y, lo que es más importante, empezamos a tener picadas constantes en días donde antes no veíamos ni una sola. Les agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Si este vídeo les ha abierto los ojos o les ha hecho dudar de sus viejos métodos, la mejor forma de agradecérnoslo es dejando un buen me gusta y suscribiéndose al canal para no perderse más consejos como este. Y ahora, quiero que el debate continúe en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿van a cambiar su forma de usar el gusano de sangre este invierno o seguirán confiando en los métodos de siempre?
Quiero leer todas sus opiniones.